Ser Podcast. En la cadena Ser, La Ventana, con Roberto Sánchez. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Abrimos aquí esta ventana de lunes de Pascua, a la que hemos invitado a tomar café también a nuestro compañero adjunto a la dirección del Diario de Mallorca, Matías Vallés. Hola, Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás? Y también vuelve después de sus, no sé si decir, bueno, sí, han sido vacaciones, lo que pasa que en cuarentena. Isaías Lafuente. Isaías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. Estoy muy bien, muy bien. Han sido unas vacaciones raras, como está siendo muy raro todo este año, pero bueno, bien, bien. Te he leído a mediodía, más o menos, en Twitter, dice Isaías: hoy salgo de mi cuarentena por el último de los 5 contactos directos que he tenido estos meses sin que el virus me haya tocado. Y no sé si comprar lotería u ofrecer mi cuerpo a la ciencia. ¿Lo has decidido ya en esas últimas 5 horas? No, todavía no lo he decidido, Yo creo que me voy a tirar a por la lotería de momento, salvo que el Ministerio de Sanidad decida hacer algo conmigo. Tu cuerpo no sé, Isaías, pero tu mente sí puedes entregarla a la ciencia, porque es un auténtico castigo psicológico el que estás sufriendo, ¿no? Así periódicamente. Bueno, la verdad es que no. Yo aquí relativizo mucho las cosas, ¿no? Y siempre me comparo con las situaciones que está viviendo la gente que está pasando esto de verdad. Y lo mío nada, sencillamente, oye, es un susto, una señal de alerta, pero es que no he tenido nunca en ninguno de los 5 contactos el más mínimo síntoma. Entonces, pues ya está, nada más que esto, ¿no? Yo creo que lo mío lo que determina es eso, es decir, que al margen de todas las medidas de precaución que guardemos, que las tenemos que guardar, pues después hay un factor suerte y quizás haya a lo mejor otro tipo de factores que quizás al acabar la pandemia los descubriremos, que no dependen ya de nosotros, ¿no? Y en mi caso, desde luego, esto parece evidente, porque ha habido gente a mi alrededor, muy cerca de mí, que se han contagiado, y no porque hayan sido más imprudentes que yo, han sido igual de prudentes, pero les ha tocado. Es que es la paradoja de que ni castiga a todos los incumplidores ni perdona a todos los cumplidores, ¿no? Y ahí están esos factores que habrá que ir averiguando con el tiempo de la ciencia médica, ¿no? Exactamente. Sí, oye, dentro de un ratito, perdón, Isaías, que no te quería interrumpir. Di. No, nada más que esta mañana cuando he puesto el tuit, pues ha habido gente, ya sabéis que siempre hay gente que te busca el tobillo diciendo, bueno, claro, 5 contactos, eso es que a lo mejor en los medios estáis propiciando medidas que después no guardáis ahí. No, llevamos un montón de tiempo guardando las medidas escrupulosamente y la mayoría no nos hemos contagiado, y ha habido algunos que se han contagiado, pues incluso moviéndose menos de lo que yo me he movido, que he estado todo el tiempo yendo a la Gran Vía a hacer el programa. Bueno, pues para los que han ido al tobillo, ejemplo, Isaías hoy está en su casa, Francino se está recuperando porque dio positivo, por lo tanto está de baja, Matías Vallés está en Radio Mallorca, la proximidad desde luego no nos rozamos exactamente, y yo os hablo esto en cuanto a los que acabamos de aparecer aquí en antena, y yo os hablo desde casa. El resto de equipo, hoy, después de que Francino hubiera dado positivo y después de haber guardado la cuarentena preceptiva, etcétera, y tras haberse hecho una prueba, un test antes de poder volver a la radio, algunos incluso ni para volver a la radio, como Isaías, han tenido que dar negativo, como es también preceptivo y marcan los protocolos para volver. Y ya digo que la mayoría del equipo, la redacción, está desperdigada teletrabajando desde su casa. Oye, enseguida vamos a ir a eso de los castigos severos que está dejando y que va a dejar en un futuro no muy lejano como consecuencia de esta pandemia, la otra pandemia, la de la salud mental. Pero antes, Matías, por favor, minuto de juego y resultado sobre la presencia de los alemanes en las islas, hoy todavía lunes de Pascua, y me tienes que hablar de ese médico que presuntamente firmaba certificados de PCR negativos para que pudieran volver a casa Merkel. Pues hablabas tú muy bien, Roberto, de protocolos, y entonces este médico lo que hace es que el protocolo se lo salta, porque lo que presuntamente, según un reportaje de la RTL muy bien documentado, un vídeo de 10 minutos muy recomendable, lo que hacía es simplemente pues inventarse un certificado médico que así lo
propone, donde se dice que el paciente ha pasado la prueba de la que él quiera, ¿qué prefiere usted, una PCR o un test de antígenos? Y así se pone que no presenta ningún síntoma y que puede volver a su país. Pero lo importante no es descubrir que la picaresca también es un género alemán, que para muchos puede ser una sorpresa. Lo curioso de estas pruebas es que Merkel no acepte a sus compatriotas contagiados y les obligue a quedarse en su lugar de vacaciones, en este lugar, en Mallorca. Es decir, porque la prueba no es a la llegada a Alemania, sino antes de salir del sitio donde han disfrutado de sus vacaciones, tienen que hacerse esa prueba. Entonces, los turistas, los presuntos que no dieran este negativo, sino que dieran positivo, se convertirían, y ya hay casos, en refugiados sanitarios, ¿no? Con la incógnita que hay siempre sobre quién va a correr con los gastos de la atención sanitaria correspondiente. Ya, picaresca alemana seguro, o este médico que supuestamente realizaba esa práctica llevaba ya algún tiempo aquí y ha tenido tiempo de contagiarse, pero del otro, de algo que pertenece al ADN de nuestra cultura, Matías. Esto es lo que dirán seguramente desde Alemania. Es muy revelador el reportaje. Primero hay el testimonio de una ciudadana alemana que va allí y que, sin hacerse la prueba, recibe este test que dice que es negativo y que no tiene síntomas, y luego el propio reportero, que se llama Sascha Winkel, va él a la consulta del médico, ocultando en todo momento la identidad de quien pueda ser el médico, le pide el certificado, se le expende, se le dice pues las preguntas: antígenos o PCR, qué fecha le pongo, qué día quiere que le ponga de que hemos hecho la prueba. Y a los 10 minutos, que esto es lo importante, Roberto, el propio reportero vuelve, pero ahora con un micrófono en la mano, y con el micrófono en la mano le pide al médico por qué está haciendo estos informes falsos, informes negativos sobre el coronavirus. Y aquí es donde reina el caos y la confusión en la consulta, y se acaba el reportaje. Todo lo que ha pasado me ha llevado hasta hoy. Miro adelante por el horizonte, la culpa la entierro y me voy. Paco maleta, respiro profundo y no miro hacia atrás. Sol que se pone, sol que sale, me acompañará. Creí lo que dijeron, los quería escuchar. Un grito vivía esperando salida, rogaba por su libertad. Le quitaba hace un par de minutos importancia, Isaías, al desgaste que le puede haber supuesto la quinta cuarentena en todo este tiempo, porque sí que es cierto que los problemas de salud mental, los gruesos, los de verdad, iba a decir serán, pero ya es otra pandemia como consecuencia de la COVID, y van a tener unos costes monumentales y permanecerán tras conseguir la inmunidad, sobre todo los originados por el trauma y el impacto socioeconómico de la pandemia. No lo decimos nosotros, así lo concluye. Hoy, por ejemplo, hemos conocido este análisis del Instituto de Salud Global de Barcelona, el IS Global, y no es el único dato en torno a la salud mental que hoy abordamos. La atención a jóvenes y adolescentes en Barcelona, por este motivo, por salud mental, se ha disparado un 138% con la pandemia. Ante este incremento, el ayuntamiento de esa ciudad ha ampliado los centros de la red Consulta para seguir ofreciendo apoyo psicológico. Bueno, y ante esta situación, ¿cómo está el sector y cómo están los profesionales y cómo estamos de profesionales? El número de psiquiatras en España lleva estancado desde el año 2011. Nuestro país tiene una media de 10 psiquiatras por cada 100.000 habitantes y esos son 8 menos que la media europea. Jesús de la Gándara es un amigo habitual de este programa, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bien, cansados, lógicamente, pero bien, manteniendo el tipo para luchar contra esta historia. Sí. Agotados. Oye, ¿tú dónde lo notas más? ¿En las consultas en el servicio público o en tu consulta privada? En la espalda, yo lo noto más en mi espalda. En la espalda, ya. No, lo digo porque pues, ese dato sí que nos puede dar un síntoma de cómo está y dónde acude la gente y dónde entiende la gente que puede ser atendida, ¿no? Más en la consulta privada, lógicamente, porque hay dificultad para acceder a todos los recursos sanitarios públicos y esto pues hace que algunas personas se desesperen y consulten. Bueno, pero se nota en todos los sitios, pero solamente en los últimos meses. Es decir, que hay que tener cuidado y no alarmar, porque seguramente en muchos de esos datos que habéis citado hay un efecto, digamos, de demora, de retraso de la asistencia, de que el COVID ha sido un pretexto enorme para muchas cosas y a veces para hacer las cosas mal, y entonces ese retraso se nota ahora, porque ahora sí es cuando se está incrementando mucho la demanda infanto-juvenil. De hecho, es la que más se ha incrementado en todos los sitios, en Burgos también, por supuesto. En el resto nos hemos mantenido bastante bien.
Pero yo quiero decir una cosa. Mira, hicimos desde el principio, hoy mismo, se ha publicado un estudio que hemos hecho nosotros en una revista de psiquiatría, en niños. Cogimos desde el principio a los niños y les sometimos a un programa de control por teléfono, a las familias, a los niños, a 422 chicos y chicas. Y lo seguimos durante meses. Y cada mes apuntábamos la evolución. Bueno, pues al cabo de 5 meses, no solo no habían empeorado, sino que habían mejorado la salud. ¿Por qué? Porque los padres se habían sentido apoyados, se habían sentido protegidos, se habían sentido cuidados, etcétera. Sin embargo, si no ha sido así, en los padres que se han sentido desprotegidos y que han tenido además muchos problemas con quién dejó al niño, ¿no? Pues ahí se han incrementado mucho las demandas y además muchísimo los conflictos internos dentro de las familias. Ha citado usted, doctor, el efecto de la demora o el retraso, pero ¿puede afirmarse a ciencia cierta la conexión entre un aumento de afecciones psiquiátricas y los confinamientos, restricciones, la pandemia en sí misma, lo que ha sido la pandemia en sí misma? Sí, pero ya digo, solo lo estamos notando ahora. Nosotros tenemos un equipo dedicado exclusivamente a las repercusiones específicas del COVID sobre la salud mental, personas que cuidan, personas afectadas por COVID y sus familiares, y sí que ahí sí ha aumentado muchísimo la demanda desde el principio, que solamente lo anunciábamos ahora. Ahora todos los días vemos 12, 14 personas y todos los días vemos personas graves que han hecho crack, literalmente, ¿no? Por decirlo de una forma muy, muy elocuente. Claro. Estamos en un estado de que podríamos denominar de indefensión aprendida. Estamos todos muy cansados. Nos dan otro palo y ya nos reaccionamos. Y otro, y otro, y otro. Y cuando uno está en ese estado, que es un estado predepresivo, un acontecimiento X, el que sea, desencadena un estado de angustia, un estado depresivo, y ese va a ser el grandísimo problema con el que nos vamos a enfrentar ahora. Porque se deberían contemplar, se deberían entender los servicios de salud mental como servicios esenciales, y cuando digo eso, quiero decir, me remito a algo que creo se estuvo discutiendo en su momento, de si incluirlo dentro de lo que sabemos que es el servicio de atención primaria. Jesús. Esa es una discusión muy difícil de resolver en un minuto, obviamente, ¿verdad? Claro, inconvenientes, etcétera. Pero lo que sí que está claro es que ahora mismo es una necesidad primaria, ahora es básica. ¿Por qué? Pues porque nada más tenemos que mirarnos al espejo. Y todos estamos mal. Y nada que suceda algo que se añada a ese estado de malestar general, de cansancio, de estrés. Es que cada día, cuando oímos las noticias, cuando vemos lo que está sucediendo, nuestro cortisol aumenta. El tuyo, el mío y el de todas las personas que nos están oyendo. Entonces aumenta un poquito y otro poquito y otro poquito, y los 10 primeros días, los 100 primeros días, eso puede protegerte, pero luego se produce verdaderamente una especie de intoxicación por cortisol a nivel cerebral que hace que las neuronas se resientan, se lesionen, etcétera, y que las defensas bajen. Y esto, que es bien conocido a nivel biológico, pues es una última fase de la resistencia que hace que ya uno no pueda adaptarse al siguiente escalón y fracase y se hunda. Y esto lo estamos viendo. Personas que hasta hace una semana estaban bien, que se quejaban de cansancio, hoy están en consulta. Lo que todavía sorprende mucho desde el exterior, por supuesto, para el profano, es que problemas económicos y sociales puedan conducir directamente a la psiquiatría, ¿no? Eso va a ocurrir, lo vamos a ver o lo estamos viendo. Pero yo creo que más que los problemas económicos o sociales o laborales, son las repercusiones que eso supone en dos factores que habéis citado precisamente al inicio, en la introducción. El primero es la incertidumbre. El ser humano tolera muy mal la incertidumbre. Pues no saber qué va a pasar es de las peores cosas que te pueden suceder, porque la incertidumbre está llena de miedo, de emociones negativas. Y el segundo factor es la pérdida de control. Lo que más nos estresa a los sanitarios no es la cantidad, es la sensación de que no puedes controlar, de que no sabes qué te va a pasar dentro de 5 minutos. Y la pérdida de control sobre la vida es el factor de estrés de primera magnitud que existe en los seres humanos. Cuando a eso le añadimos la sensación de que ya no controlo mi propia vida, no controlo mi propia mente, el autocontrol, pues ya necesitamos obviamente ayuda. Y casi siempre esa ayuda viene por la queja psicológica. Pero, ojo, no olvidemos otro factor muy importante que siempre se da en situaciones de estrés crónicas, que son las repercusiones que llamaríamos psicosomáticas, para que nos entiendan. Es decir, lo que es las quejas físicas, dolores, cansancio, etcétera, de origen psicológico y estresante. Por eso decía yo lo de mi espalda al principio.
Ya. Jesús, ¿y cuál es la señal de alarma? Porque hay, digamos, un cansancio, un estrés, un agotamiento, una fatiga que pueden considerarse normales por la situación anormal que estamos viviendo. Y los síntomas físicos no lo sabemos muy bien. Hombre, un día de fiebre o un día de mucha tos o malestar, pues ya sabemos que eso puede ser un indicio, ¿no? Pero claro, en el tema psíquico, ¿cuál sería la señal de alarma para decir, tengo que hablar con un Jesús de la vida? Pues yo, después de todos estos meses y viendo el denominador común más frecuente entre los pacientes que atendemos, pondría en primer lugar el insomnio. Cuando empieces a dormir mal, cuando dejes de dormir, cuando tengas la sensación de que te despiertas todos los días a las 4 de la mañana y ya no te duermes. En segundo lugar, el cansancio, pero el cansancio no físico, sino la sensación de agotamiento, el cansancio psicofísico. Y en tercer lugar pondría la irritabilidad, la sensación de que cualquier cosa te hace saltar. Hay un factor más difícil, mucho más sutil, que es la atención, la pérdida de la capacidad de concentración, la sensación de que no te concentras, de que te despistas, pero eso es más sutil. Los otros tres, sin embargo, no son sutiles, son muy evidentes. El insomnio, la sensación de cansancio y la irritabilidad, yo los pondría como factores de alarma de primera magnitud. Una última cosa, y no te entretenemos más, que sé que además has tenido que cambiar en parte tu plan de esta tarde para atendernos, y yo te lo agradezco muchísimo, Jesús. Es que es un dato que me gustaría comentar contigo, porque hoy también lo hemos leído y que, no sé, nos sugiere la pregunta si la profesión de psiquiatría, la especialidad de la psiquiatría, es atractiva para los médicos que se están formando o no. Ya sé que el dato es muy interpretable, pero el dato es el que es. Hoy hemos conocido que muy pocos MIR, en realidad creo recordar que era el 1,7% de las notas altísimas, eligen esa especialidad. Jesús. Sí, yo creo que hay un factor vocacional en psiquiatría mucho mayor que en el resto de las especialidades, ¿no? Cuando recibimos a psiquiatras residentes en formación, la primera pregunta que les hago siempre, y llevo 35 años formando residentes, ¿no? O sea que sé de lo que hablo. La primera pregunta les hago es que si están ahí porque les tocaba elegir, porque les ha tocado elegir esa plaza y no querían elegir esa plaza de psiquiatría, o no, son vocacionales, digamos, por decirlo de una forma rápida. Sí, y en eso se nota mucho luego cómo trabajas en psiquiatría, ¿no? Es decir, hay un factor muy elevado de vocacional en psiquiatría. Y en segundo lugar, hay un factor de estigma. Tienes que estar dispuesto a soportar que todo lo que roza la locura, la enfermedad mental, se llena de miedo, de estigma, de marginación, en fin. Y eso a veces es difícil, cansa mucho, ¿eh? Que tengas la sensación de que todo el mundo opina, que tú estás, entre comillas, loco, pues ojo, ¿eh? Así es que esos dos factores hacen que la psiquiatría sea especialmente compleja de elegir. Nosotros tenemos aquí la suerte de contar con al que conocemos como nuestro psiquiatra de referencia, de cabecera, Jesús de la Gándara, jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos. Muchísimas gracias una vez más, Jesús, un abrazo. Como siempre, un placer y por supuesto siempre dispuesto a ayudar en lo que podamos. Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento. Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera. Quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy, cógeme fuerte y seguiré contigo. Esta tarde tomamos café con Matías Vallés, con Isaías Lafuente. Bueno, si ahora en plan clásico 1, 2, 3 dijéramos, venga, por 25 pesetas cada uno, imágenes, escenas que hayáis visto que desde luego responden a lo que no está contemplado como a seguir por la norma, aunque no haya salido, Isaías. Lo habrás visto en televisión, en Twitter, bueno, porque a pesar de las limitaciones perimetrales que ha habido durante esta Semana Santa, la gente hemos comprobado que no ha dejado de juntarse. Hemos visto terrazas llenas, ya no hablamos de las fiestas que suelen intervenirse como es habitual cada fin de semana, de las imágenes lamentables con motivo de la final de la Copa del Rey, ya sé, unos pocos, pero fueron. La obligatoriedad de la norma controvertida, la de llevar mascarilla incluso en la playa, que ni se cumplió ni se persiguió, bueno, y todavía no ha arrancado de verdad la vacunación masiva. Así que nos preguntamos qué pasará en los próximos días con los datos de la temida cuarta ola, porque, a ver, Comedia España, que todavía hoy lunes está de fiesta, y como sabemos que la estadística es remolona en estas circunstancias,
¿Qué podemos hacer? Acudir a las matemáticas. Un grupo de ingenieros de la Universidad Politécnica asegura que a partir de esta semana se va a dar un crecimiento importante de contagios, y no solo eso, avalados ellos por los números, por las matemáticas, proponen cambiar la estrategia de vacunación y destinar todas las vacunas que lleguen, que a partir de este lunes parece que son muchas más de las que llegaban hasta ahora, las que lleguen a partir de este momento a los mayores de 70 años como prioritarios para ayudar a reducir el número de muertes. Rafael Cascón es profesor e investigador de la Universidad Politécnica y es coordinador de este modelo matemático al que nos referimos. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿En qué se basa, de una forma que lo pueda entender hasta yo, en qué se basa ese modelo para llegar a la conclusión de cambiar la estrategia de vacunación, Rafael? Sí, lo más fácil es basarse en la experiencia de lo que ha ocurrido a lo largo de toda esta pandemia, sobre todo desde a partir del verano, de que cada vez que ha ocurrido varios días festivos consecutivos, al cabo del tiempo se ha producido un incremento sustancial en el ratio de reproducción, luego al final eso repercutía a continuación en el número de contagios y al final en la mortalidad. En esta ocasión contamos con un arma poderosa para vencerlo, que es la vacunación, que no llegan las suficientes, pero sí se podría optimizar las que hay para vacunar a los más vulnerables, que los más vulnerables en esta enfermedad son los mayores. Afortunadamente están protegidos bastantes de los más mayores, de los mayores de 80 años, pero todavía no todos. Y de 70 a 80 no hay apenas vacunación. Se cuenta además con un conocimiento de lo que hay actualmente en otros países que han optado por una estrategia de diferir en las vacunas que son con 2 dosis, como la Pfizer y la Moderna, diferir esa vacunación. No es que no vaya a haber 2 dosis, sino aplazar la segunda. Ahí se consigue que parar el golpe, que el efecto inicial, que es muy potente, que de la primera dosis, que reduce hasta el 80%, 90%, sobre todo la sintomatología grave, la hospitalización y muerte, intentar conseguir abarcar al mayor número de personas. También se conoce actualmente la efectividad que existe sobre AstraZeneca en personas mayores, que hace un tiempo no se conocía, ahora se sabe que también es muy efectiva, y por tanto se podría utilizar ese conocimiento que se sabe ya para llegar hasta los 75 años. Parece lógico, pues eso, vacunar a los mayores, que han sido los más afectados en las primeras oleadas que ha habido del coronavirus, pero también hay una doctrina, no sé si está avalada por datos matemáticos suficientes, que dice al revés, ¿no? Que sería más conveniente vacunar a edades inferiores, a edades de 40, 50, para impedir precisamente esta transmisión a los mayores. No sé si eso tiene validez o si sería desechable. Sí conozco esa teoría. Lo que pasa es que no es tan válido, porque las vacunas precisamente están hechas para proteger contra la sintomatología. El efecto sobre los contagios es cierto que ahora parece que sí que se produce y sí que influye, pero no es tan evidente, no es tan claro. Aparte de que si protegemos a los jóvenes, evitaremos que se contagien entre ellos, pero cuando se contagian los mayores, que está claro que se acabarían contagiando, la mortalidad, el orden de magnitud de mortalidad que tienen los mayores es tan importante que no cabe otra duda, esa hipótesis que es cierto de contagiar, aparte de que las personas mayores también tienen contactos entre sí y también transmiten contagios, o sea, que también la estaríamos protegiendo de otros contagios. Y hay otro sector de población que son las personas que han atravesado la enfermedad durante este año, es decir, que ahora tendrían anticuerpos. ¿Sería posible retrasarles a estos la vacunación, puesto que ya tienen unos anticuerpos contra la enfermedad? ¿Sería eso positivo desde un punto de vista social? En principio sí se entiende que tiene una cierta protección, entonces ya esa protección ya la tienen. La opción fundamental, la vacunación les va a proteger más, pero lo importante es proteger a los vulnerables que no tienen ningún tipo de protección ahora. Y esos, sobre todo cuando haya muchas más dosis, cuando tengamos muchas más, que las que hablaremos teniendo, sería lógico vacunar a todo el mundo y vacunar a los que también lo han pasado. Pero cuando no haya, lo evidente sería a los más vulnerables que no tienen protección. Profesor, desde el punto de vista matemático, ¿se podría valorar la eficacia de los cierres perimetrales? Porque si no podemos salir de nuestra comunidad, pero en la comunidad nos movemos todos, yo no sé si eso es muy eficaz. La experiencia, la verdad es que no parece que haya sido muy eficaz. O sea, analizando lo que ha ocurrido en el ratio de reproducción, que es el que más se ve, el que efectivamente se ve en una determinada fecha,
se ve lo que ha ocurrido, si ha habido algo aceptable, bueno para la curva de contagios, se ve a partir de la fecha. Cada vez que ha habido un puente, el 12 de octubre, el 6-8 de diciembre, 25 de diciembre, 1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo, a los 7 días, desde el mismo día y a lo largo de 7 días, 14 días, ha crecido el ratio de reproducción. No parece tan claro que esos cierres perimetrales tan amplios de comunidades hayan sido tan efectivos. Otra cosa sería la perimetración en los sitios especialmente conflictivos, mucho más localizados, el punto donde sí existe una concentración de casos positivos. Pero cuando los ratios son más o menos razonables, parecidos, no parece o no se ha detectado esa efectividad. La relación social se sigue teniendo cuando hay festividades, cuando nos relacionamos entre nosotros de muchas maneras, y eso se te relacionas, es decir, se mueva o no. Es decir, que ese modelo augura que a partir de que empecemos a conocer datos después de las fiestas, mañana, pasado mañana, aumentarán en esa misma proporción los contagios, igual que pasó antes. En la misma proporción no tiene por qué ser, porque las circunstancias, afortunadamente, contamos con que hay una vacunación más, hay más gente que lo ha pasado, o sea y por lo tanto las condiciones no son exactamente las mismas, pero en principio todo apuntaría a un repunte cierto, o sea, un cierto repunte ciertamente importante. Claro, una última cosa, porque no se espera que sea la tercera ola, la barbaridad, no sería razonable, pero sí un repunte importante. Te decía una última cosa, si me permites. También os basáis en las matemáticas para proponer subir de forma real el límite de edad de la vacuna AstraZeneca hasta los 75 años. Claro. El límite de los 65 hasta los 75, estas personas son grupos vulnerables, pero esos 10 años implican un riesgo de 3 veces superior. Y aunque inicialmente la vacuna AstraZeneca tenía sus ciertas dudas porque no se habían probado los ensayos clínicos iniciales sobre las personas mayores, actualmente hay un laboratorio de pruebas clarísimo, que es el Reino Unido, que han vacunado a AstraZeneca masivamente, millones y millones de personas, y además a mayores, y han demostrado su efectividad. Aunque en su momento tuviera lógica esas precauciones, actualmente matemáticamente parece bastante evidente, además la Organización Mundial de la Salud, el medicamento, lo recomienda incluso, parece bastante evidente que sería más razonable, más efectivo aprovecharlo en esas personas entre 70 y 75, porque para 75 y 80 seguiríamos teniendo enseguida la Pfizer Moderna, y aprovechar eso y aprovechar muchísimo más la eficacia que tienen las vacunas. Hay otro tema además en la AstraZeneca, y curiosamente que los estudios parece que nos indican que las reacciones secundarias, que es un tema menor, pero que también ocurre, que ya sabemos, son inferiores en personas mayores. Que la reacción secundaria es menor, incluso ese tema de los trombos, que es muy pequeño, que la verdad es que numéricamente, aunque luego haya tenido tanta repercusión, en Alemania y tal habían encontrado que en los estratos de edad más baja era donde mayor se producía. Sí. Parece que queda claro. Rafael Cascón, profesor investigador de la Universidad Politécnica, coordinador de este modelo matemático al que hacíamos referencia. Muchas gracias, muy amable, buenas tardes. Venga, muchas gracias a ustedes. I heard you cry out in your sleep, but I just turned and walked away, 'cause I've no warmth in La Ventana en Ser Podcast. I had nothing left to give. Y esta tarde, este lunes, estamos tomando café con Isaías, como es habitual, con Matías Vallés, y bueno, llega uno de los momentos de esta tarde que a mí me hace especial ilusión porque, a ver, hombre, tampoco descubrimos nada si decimos aquello de que la vida te puede cambiar los planes de un día para otro. Esto no es descubrir la piedra filosofal, pero esto lo sabe muy bien nuestro próximo invitado, Jordi Sánchez, actor, dramaturgo, guionista, popularmente conocido por muchos por dar vida a Antonio Recio, el pescadero de La que se avecina. Bueno, pues Jordi tenía que asistir al estreno de su última obra teatral un 5 de febrero. Estuvimos hablando aquí, por cierto, con sus protagonistas, que los invitamos a Sobera y a Neus Asensi a la hora de Los detectives. Bueno, eso tenía que pasar el 5 de febrero, sin embargo, la víspera de subir el telón, el coronavirus se cruza en su camino y le lleva al hospital, donde
ha estado ingresado 1 mes y medio. Y 24 días de ese mes y medio los pasó en la UCI, en coma inducido. Ahora, afortunadamente, está recuperado. Publica Nadie es normal, que es un libro de relatos surrealista, aunque yo no sé si habrá alguno más surrealista de cosas que él puede contar en primera persona. Un libro que ve la luz poco después de recibir el alta hospitalaria. Y que, bueno, es una excusa como otra cualquiera que nos brinda la oportunidad de saludarle, de charlar con él, de mandarle un gran abrazo desde aquí, desde la ventana, que es lo primero que vamos a hacer. Jordi Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya lo has contado todo, ya no me queda nada por decir. Venga, pues venga, como tenías prisa, digo, vamos a ir acelerando. Vamos a ir acelerando. ¿Cómo estás, Jordi? ¿Cómo estás? Bien, la verdad que estoy muy bien, estoy descansando, comiendo todo lo que no me comí en ese mes y medio y paseando por la montaña y disfrutando de la familia y de todo. Estoy como unas vacaciones en abril. Que bueno, que también ya me tocaba porque estaba ya del hospital harto. Oye, arroces sobre todo, ¿no? Me has dicho que te estás poniendo bien de arroces. De arroz, es que me encanta el arroz, no me canso. De paellas y sí, me gusta muchísimo. Pero piensa que durante 24 días comí por la sonda y luego ya el resto me daban papillas. Hay que resarcirse de alguna forma. Entonces, Jordi, claro. Como que cuando salí ya me atreví con una tortilla y ya me puse a comer. Y bueno, bien, me sienta bien comer. El apetito no lo he perdido. No. Ya, hablas de estas condiciones dramáticas de la sonda de la UCI, pero la verdad, cuando nos han propuesto que estaban aquí, yo he tenido que contrastar las fechas, porque has pasado 1 mes y medio ingresado, 24 días en UCI en estas condiciones, y 2 meses después estás, es una recuperación espectacular, ¿no? Y cuando te escucho todavía me parece más impresionante. Ahora no tengo claro si sí, yo creo que sí, es 1 mes y medio. Yo 24 días sí que he estado durmiendo, y el resto no lo tengo. Fueron, 2 semanas, claro. En cualquier caso, ¿no? Es que en cuanto me desperté, no podía ni escribir ni andar. Pero escribir, fatal. A los 2 días ya podía escribir y a los 4 ya empecé a caminar y tal. Me dijeron una cosa maravillosa, me decían, es que eres muy joven y te estás recuperando muy bien. De joven hacía mucho que no me lo decían, pero con 56 años, pero la verdad que sí, que una vez desperté fue todo muy rápido. Porque incluso te miran a ver si te acuerdas de tragar, porque llevas tanto tiempo sin meter nada en la garganta que te lo miran todo. Entonces fue muy deprisa todo y ya me dieron el alta y yo con las ganas de irme que tenía me iba hasta con los oros colgando, me di cuenta en el ascensor. Oye, Jordi, ¿y del sueño del coma recuerdas algo? Recuerdo casi todo. Fue una tortura el sueño del coma, porque todo lo que soñé, es un grado más que el soñar, es como le llaman delirio de UCI o algo así. Y entonces es que lo has vivido, y entonces cuando te despiertas tienes que andar preguntando qué ha pasado y qué no ha pasado. Yo pensé que se me había muerto un hijo, muchas cosas muy desagradables, y cuando me lo dijeron, encima te despiertas atontado, perdido, y no sabes eso. Entonces hasta el segundo o tercer día no pregunté si era cierto, porque como que no te atreves, estás aturullado. Y cuando te lo dicen, evidentemente, pues claro, te emocionas, ¿no? Claro. Oye, ¿y tu afán por escribir a los 2 días, aunque te costara mucho, era sobre todo por eso o no tenía nada que ver? Quiero decir, para plasmar todo aquello que habías vivido en ese estado de letargo raro en el que se está en coma, ¿o no? Sí que pensé en escribirlo, pero todavía me da un poco de mal rollo. Ya. Lo de pensar en eso, porque es que, podía haber pensado, yo qué sé, que volaba o que iba a la luna. No, todo era como muy negativo y terrible, unos sueños horribles. Entonces he decidido aparcarlo, y como tenía una obra de teatro a medias, porque yo ahora sí que es verdad que he escrito, los 2 últimos textos son de narrativa, pero las 9 obras anteriores es teatro, lo que he escrito hasta ahora, ¿no? Y tenía una obra a medias con la persona que escribo normalmente, Pepe Antón Gómez, con la que también he coescrito la obra del Reina Victoria de Sobera. Entonces casi que prefiero eso, pero sí me acuerdo de muchísimas cosas. Pues ya llegará, ya llegará. Incluso creí que me estaban haciendo un inocente y me enfadé con la enfermera y le dije, ¿tú te crees que en esta situación podéis aprovechar esto para... Pero cuando vi que me empezaban a bañar allí, digo, pero esto no lo van a poner en la tele. O sea, esto no creo, un estado de confusión
Bueno, en la tele ya sabes que cualquier cosa, en la tele cualquier cosa, pero no, que yo creo que ese límite no se traspasa. Oye, quizá lo que muchos oyentes no sepan, yo no lo sabía, que Jordi Sánchez se diplomó en enfermería. Y bueno, la carrera profesional de Jordi ha discurrido por otros derroteros, eso es evidente. No sé si se te ha pasado por la cabeza en algún momento cómo lo habrías vivido desde ahí, desde ese otro punto de vista, Jordi. ¿Como enfermero? Sí, todo pues esto de me hubiera tocado. pandemia. A ver, yo me diplomé, incluso hubo gente que me dijo, a ver, ¿por qué no vuelves? Que hacen falta. Digo, hombre, ¿cómo voy a volver después de 29 años? Sería una falta de respeto a mis compañeros de haberlo dejado hace casi 30 años, ya no te acuerdas de nada, ¿no? No puedes arremangarte y decir, venga, hala, ya estoy aquí. Pues no sé cómo lo hubiera vivido, la verdad. Yo siempre quise ser actor, pero por esos miedos paternos que todos tenemos, me dijeron, estudia primero una cosa seria y luego ya si te apetece, pues te metes en esto que te gusta tanto, ¿no? Pero para que no te mueras de hambre, pues primero haz una carrera, ¿no? Y como tenía la escuela de enfermería al lado de mi barrio, del Valle de Hebrón, y tenía, pues nada, me metí en enfermería. Yo había trabajado de celador, de auxiliar, porque antes con el COU ya podías hacer de auxiliar sin ningún estudio. Y había trabajado de pinche de cocina, todo lo que se podía hacer en un hospital sin título en ese momento lo había hecho porque todos trabajábamos en el hospital. Y en esto que te gusta tanto, Jordi, que supongo que es el teatro, ¿crees que veremos muchas obras, muchos montajes ligados con la pandemia, que tú mismo podrías escribir algo al respecto? Es decir, será un tema mayor en los próximos años en el mundo del espectáculo. Hombre, alguno habrá. Yo espero que no muchos, porque es una saturación. Yo entiendo que es el tema y que es muy complicado, pero es que las radios hablan constantemente de esto, las televisiones, y hay de vez en cuando les vamos a poner un documental fatiga. de animales o de casas o de otra cosa, porque es que es todo el tiempo, ¿no? Pero tú mismo lo notas, tú que lo has pasado, ¿notas esta saturación? Sí, yo cuando pongo la tele es siempre lo primero que se habla es de la pandemia. Entiendo que hay que dar mensajes de alerta porque la gente, hay un sector que pasa de todo, otro sector que lo niega, y entonces hay que estar ahí, ¿no? Y que es una cosa muy importante, o sea, la gente está enfermando y ha muerto mucha gente, ¿no? Pero sí que es verdad que de vez en cuando te apetece un poco de aire y desconectar. Pues venga, vamos a desconectar con tus relatos surrealistas. ¿Ves cómo no lo había contado todo? Imagínate, y todavía no hemos entrado en el libro, Jordi? Nadie es normal. ¿Qué es Nadie es normal? Bueno, Nadie es normal es el título de una de las historias, que es esa obsesión que tenemos por ser normales, que es para encontrar la aceptación del entorno, ¿no? Yo me acuerdo, siempre cuento la anécdota de mi abuelo, ¿no? Que me decía, tú intenta no destacar, que no te corten la cabeza por muy listo, ni los pies por muy tonto, tú siempre en medio, metido en el bulto, tú allí camuflado, ¿no? Sí. Esto de intenta no destacar, a mí, claro, yo entiendo que mi abuelo pasó una guerra, ¿no? Pero cuando no te ha pasado, pues lo que se trata es de ser un poco distinto al resto, ¿no? Y que estamos siempre intentando no ser frikis, y en el fondo y no tan en el fondo, pues cada uno es hijo de su padre y de su madre y es distinto del vecino, ¿no? Y eso es bonito, ¿no? Pero es el título de una de las historias. El libro habla también, pues, de la vocación, del miedo de los padres a que los hijos no salgan adelante, del miedo de los hijos a fracasar, de los saldos estos que te encuentras y que te quitas de encima en la vida, ¿no? Esta gente que se levanta por la mañana para joder o para fastidiarte el día. De los efectos de la fama, delirantes. A veces hay una historia delirante sobre los efectos de la fama, ¿no, Jordi? Sí, de estas cosas que te pasan por salir por la tele, ¿no? Y del miedo a envejecer, mi relación con el teatro. Del AVE habla mucho, porque yo voy mucho en el tren. Uh-huh. Y la gente aplasta la cabeza, la cara y las gafas contra el cristal y se cree que ya no los oyes, ¿no? Un poco como los niños cuando se tapan los ojos se cree que no los ves. Hay gente que habla a un volumen indecente y entonces te tienes que tragar toda la conversación. Bueno, habla un poco de todo, ¿no? Siempre desde el punto de vista de la comedia, o casi siempre. Es inspirador el AVE, ¿eh? El AVE es inspirador, pero es que lo de usar las plataformas parece que no, hay gente que no le entra, ¿eh? Yo es que he vivido de todo, de una chica cortando con su novio sentada a mi lado llorando a moco tendido como si yo no estuviese, a una señora que leía toda su analítica completa al médico con los túneles, que lo volvía a llamar, le comentaba el colesterol, le comentaba las transaminasas, el otro le decía, entonces que me ingreso o no me ingreso, bueno,
vamos, en el AVE puede pasar cualquier cosa. Oye, he descubierto también una peculiar teoría tuya que conecta las etapas de la mili con las etapas de la vida. Si lo aplicaras eso ahora mismo, ¿en qué etapa te ves? Bueno, yo me siento bastante, si no me pasan estas cosas como el COVID, me siento bastante cómodo, bastante a gusto con la vida que estoy llevando, ¿no? Estoy bien en casa y luego profesionalmente me siento muy feliz del trabajo que estoy teniendo, ¿no? No sé si es en el libro que lo cuenta y lo compara, si es en la etapa tercera, ¿no? En esa de no hace falta que me quiten nada para darme cuenta de que lo que tengo vale mucho, ¿no? Bien. Isaías, perdona, ¿qué te da la literatura y qué te da el teatro que no te ha dado la televisión? Y mira que te han dado cosas la televisión. Bueno, yo a mí cuando me preguntan qué te gusta más, la tele o el teatro, yo siempre digo que lo que sea, pero que a mí me guste o que sea bueno, ¿no? A mí me ha dado yo siempre he alternado las dos, desde el principio que escribí una función que se llamaba Crampac, que luego hicieron una película. Desde el principio he alternado los dos trabajos, y además cuando llevo mucho en la tele, pues me apetece mucho reunirme con mi compañero de escritura o solo a escribir estos relatos, me encanta, y cuando llevo mucho solo me apetece la tele, ¿no? Siempre he alternado las dos cosas y estoy muy bien haciendo eso. No me ha dado más cosas una cosa que otra, La literatura a mí me libera mucho escribir. Yo siempre digo, cuando alguien me cuenta algún problema, digo, escríbelo, la mitad se te va a quedar en el papel. Hay una frase tuya que he leído que quería felicitarte, donde dices, conseguí que me gustaran los lunes y el invierno, ¿no? Que creo que es el mejor resumen de una vida feliz, ¿no? Sí, pero bueno, que también te cuesta, o sea, yo no hay gente que, oye, con 14 años, un poco hablando de esto, ¿no? De la aceptación, ¿no? Yo me acuerdo de una chica que con 14 años me decía, yo quiero casarme, tener un niño, una niña, quedarme en el barrio y ser maestra. Y yo pensaba, qué suerte, porque yo no quiero nada de eso, todo lo que quiero es como más complicado, porque ni me quiero casar, con 14 años nadie piensa en eso, ni me quiero quedar en el barrio y encima quiero ser actor, no quiero ser ni médico, ni mecánico, ni... Entonces, bueno, te cuesta, estar bien es un proceso, ¿no? Entonces yo ahora estoy bastante a gusto con la vida que tengo y que no me la toquen. Por eso estos sustos de la vida no apetecen. Oye, y Nadie es normal destila muchísimas cosas, como estamos viendo, pero también sus dosis de humor negro que no faltan. Pocos libros acaban con una esquela. Jordi, ¿me permites? ¿La puedo leer? Sí, hombre, claro. A ver, dice, tomé 3 grandes decisiones en la vida que me llevaron a sentir que no me había salido mal la cosa. Tener a mis hijos, tenerlos con quien los tuve y atreverme a ejercer el oficio que tanto me gustaba, que tanto me gusta. El resto fueron cosas de la vida, ventajas e inconvenientes de lo que implica estar vivo. Nunca presumí de elegir el camino correcto. No tenía mucha idea de cuál era el bueno. Solo fui haciendo por esquivar las penas. Había más caminos con otros conflictos y comodidades, con riesgos distintos, con otras renuncias, con goces diferentes. Pero con este conseguí que me gustaran los lunes y el invierno. Con los otros no lo sé, no lo sabré. El caso es que me siento profundamente agradecido. Habría vivido así 300 años. Algunos días me costó la vida, pero siempre me encantó. Gracias y un beso. Nos vemos allí. Bueno. Ay, es una buena idea escribir tu propia esquela, que después se escriben unas cosas infames cuando ya no te enteras, Jordi. Pues no sé, y además la puse al final. Me sugirió la editora ponerla al final, digo, bueno. Y encima cogí el coronavirus, digo, espero que no se cumpla. Joder. Bueno, yo creo que ha sido una forma de esquivarla, a la parca. Sí. Jordi Sánchez, que ha sido un auténtico placer, que me alegra saludarte, notar con tu tono que la recuperación va a bien, no a mejor, y que mucha suerte. Muchísimas gracias, ha sido un placer conversar con vosotros. Un abrazo, Jordi. Adiós. Y a todo esto, que hoy también Isaías trae su polémica. La polémica de Isaías Lafuente.
Bueno, pues ya sabéis que ayer se produjo un incidente en el partido que enfrentó al Cádiz y al Valencia entre el valencianista Diacabí y el cadista Cala. El primero acusó al segundo de haberle llamado negro de mierda, decidió abandonar el campo como protesta y fue secundado por todos sus compañeros en un gesto que caducó minutos después ante la posibilidad de ser sancionados por el abandono con varios puntos. El defensa del Cádiz negó el insulto y recibió el apoyo de su entrenador y de su club, que no dudan de su palabra. Tampoco lo hacen los compañeros y el club del presunto ofendido, el Valencia. La escena constata cosas repetidas en el fútbol. La fundamental, que el diagnóstico de la verdad pocas veces supera el tamiz de los colores. Y eso, que en cualquier otro lance del juego puede darse por descontado, en un penalti que fue o que no fue, por ejemplo, no debe minimizarse cuando nos enfrentamos a temas fuertes y profundos como el racismo. Este episodio debe ser investigado hasta el final y castigado debidamente, porque si el insulto se prefirió y queda impune, será difícil después perseguir el racismo en las gradas si no lo segamos antes en el terreno de juego. Y porque, si no ha sido así, tan grave sería proferir un insulto racista como inventárselo. Y aquí, sin necesidad del VAR, pues parece claro que una de las dos cosas ha sucedido. Pues parece claro, ¿no, Matías? A ver si vamos a necesitar un VAR también para lo que se diga, porque en otros casos, cuando ha habido un episodio así de denuncia y un equipo se ha plantado porque ha recibido uno de los jugadores insultos racistas, las gradas a lo mejor estaban llenas y siempre se dice, hombre, de 30, de 60.000, esto es cosa de 3 que no se puede controlar, etcétera. Sí, sí. Aquí no está esa... Aquí no hay esa posibilidad de apelar a la excusa, ¿eh? Además, el cuerpo a cuerpo complica la prueba, pero ha estado hoy muy bien Zidane, en un énfasis poco habitual en el entrenador, es decir, tolerancia cero con el racismo. Pero quería decir una cosa, que yo entrevisté a Engonga, un jugador español de lujo, uno de los grandes jugadores españoles y seleccionado, y entonces yo le pregunté, y me dijo, para mí no es mejor ni peor un insulto racista que meterse con el padre, la madre o la abuela. Es decir, me decía él, se atacan los puntos débiles de cualquier jugador. Es decir, que yo pienso que los maleducados, los que insultan, los groseros, incluso los criminales, porque hay insultos que son criminales, insultan con lo primero que tienen a mano, ¿me entiendes? O sea, la primera cosa que se les ocurre, pues allí tienen un insulto, y lo que hay que erradicar es el insulto del fútbol y, por supuesto, el racismo de la sociedad en general. Sí, porque se oye más ahora, ¿verdad? Isaías, ahora si profieres un insulto, sea del tipo que sea, se oye y quedará constancia. No sé si, como preguntaba Isaías, a ver si hace falta un VAR para este tipo de cosas también. Lo que parece mentira es que ayer, con el estadio vacío, ninguna otra persona de los dos implicados lo escuchase. Y si lo escuchó, pues a lo mejor también tenemos a gente que está encubriendo lo que sucedió, ¿no? La verdad es que es todo muy raro. Hombre, a mí me sorprendería mucho que alguien se invente, este señor me ha llamado, o este rival me ha llamado negro de mierda, ¿no? Es una invención que no me cuadra mucho. Y si el otro lo profirió, pues hombre, a lo mejor no tendría mayor importancia si en ese momento se disculpa y ya está, y no pasa nada, ¿no? Pero claro, a mí todo esto de no llegar a saber qué es lo que sucedió ahí, cuando eso lo debió escuchar todo el mundo que estaba ahí presente, pues eso me mosquea un poquito más. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.